Noctánimas. Somos la hueste espectral y no podemos morir. No podéis hacernos daño, criaturas pueriles. Vuestras espadas no suponen mayor amenaza para nosotros que el hilo de una araña. No penséis que somos débiles, a pesar de nuestra falta de carne. Eso os costaría la vida, una vida que no es más que un latido comparada con la eternidad de dolor que os espera. Muy pronto comprobaréis de primera mano nuestra caricia cruel y nuestras espadas afiladas. Ya no podéis torturarnos, nunca más. Somos la tortura eterna. Así lo quiere el gran Nagás. Los mismos instrumentos con los que nos perseguíais son ahora parte de nosotros y nos doblegan bajo su peso. No podéis frenarnos para siempre, ni con toda vuestra destreza. Al final, la muerte siempre encuentra su camino. ¿No lo notáis en vuestra alma cuando esta verdad os encuentre en las largas horas de la noche? Atravesaremos los muros de la fortaleza más sólida para descargar nuestro odio sobre vosotros. Igual que no hubo escapatoria para nosotros, no la habrá para vosotros ni los vuestros. El gran Nagás os ha señalado, así que no os espera ninguna vida sosegada. No hay paraíso, todo lo contrario, os consumirá el oscuro vacío de Siís y acabaréis rehechos como corresponda a vuestros pecados. ¿Os creéis una amenaza para nosotros, necios simplones? ¿No veis que vuestros exorcismos solo nos destierran por un tiempo? Vuestros malditos dioses ladrones nos rechazan. ¿Para qué? Para vernos regresar una y otra vez. Los propios reinos, ya despertados, no buscan devorarnos. Sin cuerpo, no les aportamos sustento. ¿No veis, criaturas, que quienes acechan en la noche tienen una larga memoria y que dentro de sí no albergan más que odio? Hemos soportado los destinos más horribles y estos nos han moldeado y destrozado, convirtiéndonos en muerte. Y así, ardemos para siempre con el frío vitriolo del odio hacia las gentes como vosotros. Seremos vuestra perdición y os haremos sentir el frío de la tumba, para que podáis experimentar el auténtico juicio final. Observad nuestras almas devastadas y perded toda esperanza. Las Noctánimas son espíritus horribles condenados por Nagás a una eternidad de sufrimiento. No son espíritus naturales que permanecen en ruinas o mausoleos, sino apariciones espeluznantes, etéreas como la niebla, pero lo bastante reales como para arrancar y desgarrar la carne de los huesos. Todas las Noctánimas son ingrávidas, capaces de atravesar rocas y de flotar inquietantemente sobre cementerios en ruinas y magma burbujeante. Cuando los vientos de la muerte soplan con fuerza, cuando el olor de las criptas rancias y las fosas comunes en ruinas inunda el aire, las Noctánimas cabalgarán sobre esos vendavales de Siís para volar, graznando hacia sus enemigos. Solo un golpe dado con coraje y convicción puede desterrarlas. Quienes ceden al terror primario que inspiran las Noctánimas ya están prácticamente muertos. De forma grotesca, las Noctánimas son manifestaciones de crímenes y odios pasados, cuya forma y función están dictadas por el retorcido sentido de la justicia del gran nigromante. Juntos forman una vanguardia rápida para Nagás, el Rey Eterno, y desde la creación del Nadir de Siís ha reunido a miles de millones. Aunque las Noctánimas están atadas a las trampas de su desaparición, esa misma amargura les da poder. La forma de cada espíritu es una reminiscencia de los pecados que cometió en vida o de la forma en que murió. El gran nigromante se enorgullece de llevar las nociones de crimen y castigo a un extremo que ningún juez mortal podría siquiera concebir, y mucho menos ejecutar. En esto, Nagás ve una recompensa adecuada para aquellos que transgreden. Un criminal que pase los últimos años de su vida encerrado y atado a pesadas cadenas
pensando mientras se muere de hambre que al menos la muerte será un alivio a su sufrimiento, descubrirá que su forma espectral está cargada de más grilletes que nunca. Las herramientas de su persecución se vuelven parte de ellos, incluso los definen, y están condenados a llevarlas para siempre. Los que mueren colgados todavía llevan la soga apretada al cuello, y el que murió en un cepo está sujeto a las mismas pesadas tablas de roble como una humillación que durará toda la eternidad. Esta es la forma de Nagas de recordarles a esas almas que su justicia es ineludible, y que una vez que pasan al reino de Siis, su destino es todo lo que importa, eso y su obediencia irreflexiva. El más cruel de todos los castigos se reserva a quienes, según Nagas, blasfemaron contra él personalmente en sus vidas anteriores, como reyes desafiantes, valerosos asesinos de no muertos, curanderos y aficionados a lo macabro que no rindieron la debida pleitesía al gran nigromante. A todos ellos les proporciona una maldición adecuada, pródiga en ingenio oscuro y morboso. Los peores a ojos de Nagas son los que le robaron el diezmo que le correspondía. A estos les asigna el peor de los destinos, rehaciéndolos en formas tan horribles y detestables que hacen que hasta el guerrero más valiente quede catatónico al verlos. Los monarcas de los muertos gobiernan sus imperios de polvo, y las majestuosas procesiones de sus vidas mortales son reemplazadas por mareas aulladoras de fantasmas. Sus reinos quedan abandonados y convulsos. Sus secuaces son innumerables. Doncellas del lamento cadavéricas, cuya existencia es una oda al dolor, aúllan su pena de una forma tan desgarradora que su sonido basta para matar. Espectros incorpóreos, asesinos impenitentes en vida, cosechan las almas de los vivos con cada movimiento de sus guadañas. Solo dos cosas unen de verdad a los muertos angustiados: los celos que sienten por los vivos y el deseo de destrozarlos para que se unan a las noctánimas en su castigo eterno. Después de todo, a la miseria le gusta la compañía, y los espectros de Siis son los más angustiados de todos. Desde los olvidados días de la era de los mitos, los espíritus inquietos han rondado los reinos. Antes solo se encontraban cerca de los lugares de enterramiento, lugares de asesinato o mazmorras de tiranos de corazón negro, pero ahora se lanzan en gran número por las tierras, pareciendo desde lejos una niebla ondulante. Estas procesiones, como se las conoce, cabalgaron las ondas metafísicas que siguieron a la formación del Nadir de Siis, llevadas a lo alto por ráfagas de magia de la muerte que impulsaron sus ondas de choque. Aunque las secuelas oscuras del necroseísmo casi se han agotado con el tiempo de la bestia, y aunque su señor Nagas hasta ahora no ha logrado extender su imperio desde Siis a todos los demás reinos mortales, sus ejércitos fantasmales resisten. Han sido liberados de sus prisiones, de sus vidas posteriores y de sus sepulcros, y cazarán a los vivos con una intensidad inhumana hasta el fin de los tiempos. En los reinos mortales, un alma que huye de su cuerpo al morir pasa a los inframundos de Siis. Allí se manifestará como un espíritu en el más allá en el que cree su encarnación viviente. Triste, solemne o contemplativo, el espíritu suele encontrar alguna forma de consuelo. No son solo los inframundos paradisiacos los que conforman las tierras de los muertos. Algunos mortales creen que irán al más allá donde pagarán por los pecados de sus vidas anteriores, y al creerlo, su conciencia colectiva y la magia peculiar de Siis lo hacen así. Aún así, el espíritu humano es tal que puede encontrar la felicidad incluso en una vida futura diseñada para castigar. En Siis, nada dura realmente para siempre. No en vano se le conoce como el reino de los finales. Cuando todo rastro de la existencia de esa alma en los otros reinos desaparece y el eco de las presunciones mortales de su cultura se haya desvanecido, su inframundo disminuirá, la esencia se desvanecerá gradualmente en el vacío etérico y, en última instancia, experimentará el verdadero olvido. Desde la llegada de Nagas a Siis,
El surgimiento de la no muerte y más recientemente el rito del necroseísmo han anulado por completo ese orden natural. Ahora, los fantasmas inofensivos que antaño eran la gran mayoría de los habitantes de Siis son muy escasos. Los muertos han sido reclamados por completo por el gran nigromante, moldeados y obligados a obedecer su voluntad, en lugar de permitir que se desvanezcan suavemente en la nada. Se han convertido en armas de guerra. Así nacieron las Noctánimas. Cuando los espíritus de los muertos se rehacen bajo el dominio de Nagash, todos los aspectos positivos desaparecen. La bondad, la compasión, la misericordia y la moralidad son virtudes desconocidas para las legiones de Noctánimas. En su lugar están la amargura, el despecho, la envidia y una animosidad hirviente hacia los que alguna vez llamaron parientes. Además de dar rienda suelta a estas emociones oscuras, también se les da poder para definir la esencia del espíritu, que una vez se contentaba con vivir en soledad o permanecer en solidaridad en un compañerismo silencioso. El espíritu se encorva y se retuerce por los horrendos impulsos que soporta a partir de ese momento, y cualquier eco de sus rasgos mortales desaparece para dar paso a una cabeza lasciva o un cráneo alargado y distorsionado. Sudarios de muerte, velos y atavíos funerarios cuelgan y revolotean alrededor de sus figuras incorpóreas. Si el ser interior fuera visible, sería algo trabado y espantoso, marcado por las energías de la no muerte que lo lleva al borde de la locura. Bajo cierta luz, partes de estos aparecidos todavía son visibles. Unos llevan las mejores galas de sus funerales, mientras que otros muestran largas garras que brotan de manos finas y esqueléticas. A menudo se dice que una espada bien forjada atravesará a una noctánima sin producir efecto. Gran parte de estas historias se basan en la experiencia. Quienes sobreviven al ataque de un espectro quedan marcados por la experiencia para el resto de sus vidas, pero al menos encuentran una pequeña catarsis al advertir a otros de lo que vieron. Abundan los rumores de su letalidad, propagados deliberadamente por los sirvientes de Nagash, algunos de los cuales aún se cuentan entre los vivos. A las noctánimas les viene bien que se les considere invulnerables, porque quien tiene miedo en el alma ve cómo su arma resulta ineficaz contra ellos. En cambio, un alma mortal que tenga una convicción férrea, ya sea por desesperación, instinto paterno o por pura fuerza de voluntad, encontrará que sus armas atraviesan a estos espectros con facilidad. En esencia, es la convicción, la emoción tras el golpe, lo que causa el daño y no la letalidad de la forma material del arma. Uno podría matar a una noctánima con una espada de madera sin filo si se maneja con suficiente coraje, y la Iglesia Unberogen a menudo sostiene que la fe sola puede desterrar a los espíritus malvados. Por esta razón, las noctánimas prosperan con el cultivo del terror. Aunque las noctánimas pueden detener el corazón de una criatura viviente o arrancarle la garganta de un golpe, muchas de ellas llevan dagas y espadas encantadas. Algunas de esas armas pueden robarle la vida a una víctima con un solo corte, porque están imbuidas de las energías del fin que saturan las tierras de Nagash. Algunas de las procesiones reciben armas adecuadas para su castigo eterno. Entre ellas son frecuentes la guadaña tumularia del espectro, un arma que corta el alma misma y, por lo tanto, puede segar una cosecha mortal con cada golpe. Las manos afiladas del segador, hechas para apuñalar y empalar donde antes crearon y sanaron, y el arma de asta del acechante espectral, cuya punta siempre se dirige al corazón de la víctima. No son solo espadas y armas de asta las que empuñan las noctánimas, también suelen llevar cadenas y esposas. Los carceleros del inframundo conocido como la Gran Mazmorra manejan candados pesados con los que golpean las almas de los cuerpos e intentan robarlas. Algunas viejas brujas no muertas pueden hacer que látigos de brezo de espinas de hierro salgan de sus manos. Los carruajes de hierro forjado, que resplandecen con una luz siniestra,
son empujados hacia el enemigo para aplastar huesos y destrozar armaduras. En conjunto, esta espeluznante panoplia puede romper las líneas de batalla incluso de los enemigos más resistentes. Cuando se exploraron los reinos por primera vez, los fantasmas de antaño tendían a quedarse en los mismos lugares, sitios inquietantes de trauma o masacre. Se vieron fortalecidos por las diminutas motas de magia de la muerte que flotaban en el aire alrededor de esos sitios, a veces discernibles como nubes brillantes de energía amatista. En Siis, las energías de tal magia son casi omnipresentes, pero en otros reinos, alejarse demasiado de tales fuentes de poder supone desvanecerse. Un espíritu errante podría separarse para siempre de los tiempos, lugares y eventos que lo mantenían sujeto a la memoria de su vida anterior, y en esa falta de cohesión y energía mortal se desvanecerían en el olvido. Sin embargo, el miedo a la muerte, el terror existencial a la mortalidad y los horrores que aguardan al otro lado se encuentran en casi todas las culturas. Mitad primario, mitad filosófico, ese miedo es una mezcla específica de energías que atrae pizcas de la magia de la muerte en los vientos etéricos. Quien no piensa en tales cosas tiene un aura que atrae las energías de la vida y la vitalidad. En esto se aprecia la indomabilidad de la juventud y la ingenuidad de quienes nunca han sido heridos en cuerpo o alma y tienen la falsa suposición de que no pueden ser heridos. De forma similar, quienes creen fervientemente en un dios de algún tipo, sus espíritus estarán a salvo tras su muerte y sus almas están hermanadas con un poder superior. También disfrutan de una protección innata frente a la acumulación de energías mórbidas. En esto tienen una defensa contra las depredaciones de las noctánimas. Esa confianza, esa égida de certeza, es repulsiva para los espectros que acechan los reinos. Después de todo, los espíritus son seres de magia, y para ellos una certeza férrea, independientemente de la fuente, es el escudo más robusto de todos. Un espectro que ataca a un chamán que sostiene una pata de leopardo sagrado u otra reliquia, verá que su avance choca de cabeza contra un violento vendaval. Si al chamán creyente se le cae su talismán y siente una repentina sensación de miedo en sus entrañas, las noctánimas lo abrirán de la cabeza a los pies en un momento. Los que se demoran demasiado en la muerte, contemplando los asuntos de la tumba y todos los aspectos macabros de lo que eventualmente los consumirá, son sus objetivos principales, porque la armadura de su alma se desgasta, agrieta y se pudre lentamente. En cambio, estos atraen las energías de la muerte, potenciando a los espíritus malignos que se aprovechan de ellos. Así es como las noctánimas, criaturas que pueden atravesar los muros de un fuerte terror sin disminuir la velocidad, ven que los baluartes del alma son una defensa mucho más problemática. Es la temible reina renacida, Lady Olinder, quien comprende esta verdad. Su entendimiento innato de cómo manejar la miseria, la paranoia y el terror por encima de todo es la razón principal por la que Nagash la elevó al estatus de mortarca. Sabe por experiencia que un manto generalizado de pánico y confusión permitirá que sus legiones inmortales recorran los reinos, cabalgando los vientos ascendentes de la magia de la muerte y destrozando fácilmente a quienes ya estaban temblando ante la mención de su llegada. Ella hace todo lo que puede para sembrar el miedo en los dominios de humanos, duardinos y elfos, porque, al hacerlo, prepara la tierra para su llegada. Lady Olinder sabe exactamente lo que aterroriza a cada cultura, ya que la estudió incluso como mortal, y las polvorientas bibliotecas de su fortaleza, Dolorum, están llenas de tomos esotéricos que tratan de las debilidades de la civilización. El miedo humano es primordial, una angustia del rompencéfalo que teme lo sobrenatural, cuando resulta imposible de superar. Los elfos no tienen una inquietud innata por lo arcano, pero retroceden ante relatos de maldad cósmica, especialmente los destinos oscuros que se han provocado sobre sí mismos. Saben en su corazón que es la podredumbre interior la que hace el peor daño. Los duardinos profesan valentía en todo momento, pero en secreto temen volverse irrelevantes,
incapaces de afectar los mundos que los rodean o de transmitir su sabiduría a la siguiente generación, condenando así a su raza a repetir los mismos errores una y otra vez, hasta desvanecerse en la oscuridad. Incluso las subespecies más inteligentes de los serafones tienen dudas de algún tipo, un miedo frío y escalofriante de estar malinterpretando el gran plan y dejando que las ruedas del tiempo y el espacio se desalineen hasta que toda la realidad se desmorone. Estas angustias profundamente arraigadas son bien conocidas en Dolorum, y Olinder juega con ellas con la habilidad de una virtuosa. Una historia desgarradora, difundida de boca en boca, puede hacer más para asegurar la victoria que el entrenamiento o la preparación. La Mortarca del Pesar considera que las tácticas militares convencionales son pintorescas. Lo suyo es la guerra psicológica, porque si puede robar el valor de sus enemigos, la victoria está casi asegurada. Durante la época de las tribulaciones, donde abundaban los presagios en todos los reinos y portentos oscuros presagiaban la llegada del Nadir de Siís, la manifestación de los espectros en las tierras se multiplicó por 10. La culminación del rito que alteró la realidad de Nagash provocó una punzada de horror en los corazones de todas las culturas, ya que ninguna tierra quedó intacta por el necroseísmo, y las historias de desesperanza se extendieron por todas partes. De hecho, la legión afligida de Olinder se aseguró de ello, enviando agentes mortales disfrazados de supervivientes, ancianos itinerantes y juglares fúnebres para dar a conocer la llegada de las noctánimas en más de una docena de reinos. Muchas de sus historias contenían fragmentos de antiguos ritos o canciones de invocación, y estaban redactadas de tal manera que se quedaban grabadas en la mente igual que una melodía ronda el oído. Su mensaje de muerte se extendió de sepulturero a parroquiano, de taberna a muelle, de patrullero a cortesano y, en última instancia, a los tronos y cónclaves del verdadero poder. Les siguieron cuchicheos relatando destinos horribles, espeluznantes y memorables, tan imposibles de contener como los cazadores de espectros que seguirían. Con tantas historias de aflicciones en los reinos, ¿cómo podría un guardia de la puerta distinguir a un simple refugiado o rastreador de un portador de relatos horribles que se esparcirán como una plaga por toda la ciudad? De esa forma, la Mortarca del Pesar se aseguró de que incluso las fortalezas sinmaritas con defensas arcanas se infectaran de ansiedad. En el surco de la duda crecieron las semillas de la traición, ya fuera por un estrés insoportable, locura o envidia de quienes tenían una carga más liviana. Incluso ciudades de Siís como Letis y Forjaglim, expertas en el destierro de los no muertos, se dieron actos de traición cuando los antiguos héroes abandonaron sus puestos o se dedicaron a adorar a Nagash con la esperanza de unirse al bando ganador. Con el cultivo de tal disonancia, alimentada y regada por las sombras de medianoche de la mente, Olinder se aseguró de que sus legiones atacaran en lugares propicios para la matanza. De todos modos, esta guerra sutil no queda sin oposición. Las fuerzas del dios rey han luchado para hacer retroceder las conquistas de Siís, con intensa furia desde la llegada del necroseísmo, al igual que las de Teclis, cuyo gran exorcismo en Hys cambió el curso de la historia. Últimamente, las vastas hordas de Gorkamorka, cuya ferocidad natural es tan difícil de apagar como las llamas de un furioso incendio forestal, han llevado la lucha a las fuerzas de Nagash con renovado vigor. Quizás, dicen los rumores, no todo está perdido después de todo, y todavía hay esperanza de un día mejor. De ser cierto, será un futuro ganado con mucho esfuerzo. Antes de que comenzara la era de los mitos, Siís era la única área de los difuntos. Todo era ordenado y respetuoso, porque la maldición de la no muerte aún no se había extendido por él, ni la energía corruptora del caos, ni siquiera el ruido y la miseria que son el sello distintivo de los vivos. Los que morían en otros reinos despertaban allí como almas incorpóreas, transportadas a través de la magia del lugar de los finales al inframundo en el que creían como mortales. En eras pasadas,
La mayoría de las islas gigantes que componen el reino eran paraísos, o lugares de reflexión silenciosa, aunque había paisajes infernales entre ellos para reflejar los temores de los que creían que merecían ser castigados. La mayoría de estas vidas de ultratumba eran el territorio de los espíritus humanos, aunque también estaban las poco pobladas por espíritu de los elfos, inframundos a menudo representados en sus obras culturales flotando sobre la inmensa forma de disco del Reino Mayor, y a la inversa, esas vidas tras la muerte de la raza Duardin, que muchos creían que permanecía bajo la superficie del paisaje real de Siis. Sin embargo, la gran mayoría de los inframundos tenían una variedad de razas, debido más a la filosofía y la tradición oral que a las nociones de exclusividad. Además, había reinos en muchas de estas islas, así como mares brumosos que, a pesar de la presencia de remolinos y tormentas, eran en gran parte navegables. No era raro que las almas errantes abandonaran las vidas después de la muerte, personalizadas para las que alguna vez estuvieron mejor adaptadas. Con el tiempo, esos espíritus libres se asentarían en otros lugares, impidiendo que cualquier inframundo fuera un monocultivo y difundiendo sus propias historias a medida que se reunían. Los inframundos de Siis recibieron fuerza de las gentes que hablaron de ellos con relatos y fábulas, para luego dejar que sus difuntos pasasen a ellos tras su muerte, para permanecer allí como espíritus naturales o, cuando la sombra negra de Nagas cayó sobre ellos, transformarse en espectros. Esos imperios que forjaron conquistas en los otros reinos mortales dieron lugar a continentes siisianos enteros forjados a su imagen. Sin embargo, cuando cada civilización se desvanecía, como todas las cosas deben hacerlo, las tierras se volvieron menos pobladas en términos de espíritu y se desmoronarían hasta convertirse en nada, siendo reemplazadas por inframundos más jóvenes y relevantes con una nueva generación de creyentes. Durante la era de los mitos, una afluencia de colonos vivos hizo sus demandas en Siis, atacando a los inframundos más hospitalarios para encontrar sus hábitats ideales antes de la muerte, en lugar de después de ella. Con ello, solían ganarse la ira de las almas difuntas que habían dado forma a esa región en vida, y luego, literalmente, murieron para vivir allí. Aún así, durante la era del caos, estos colonos defendieron sus tierras adoptivas de las incursiones de daemonios y mutantes con todo el vigor y fuerza típicos de los vivos. Mientras se aseguraban activamente de la supervivencia del inframundo, fueron tolerados por los espíritus nativos con apariciones esporádicas en vez de una guerra a gran escala entre vivos y muertos. En algunos de estos inframundos, los colonos eran descendientes de almas difuntas que habían viajado allí al morir, pero aún querían compartir la compañía de sus parientes vivos. En la era de los mitos, no era raro ver a personas conversando con parientes fallecidos hacía mucho tiempo, jugando majestuosos juegos de estrategia con ellos, o incluso, cuando una amenaza a su forma de ser cobraba gran importancia, uniendo fuerzas contra las depredaciones de la naturaleza. Se dice que durante los tiempos oscuros, cuando el caos llegó a Siis, los vivos y los muertos de estos linajes lucharon juntos contra los forasteros. En algunos lugares del Reino de la Muerte, este sigue siendo el caso. Más de una fortaleza protege sus muros con centinelas esqueléticos o fantasmas relucientes, vestidos con los mismos colores heráldicos que los soldados vivos del interior. Por desgracia, hay muchos más muertos convertidos por la maldición de Nagas en horribles perseguidores, cayendo sobre sus parientes a los que antes querían, con una ansia de matar monstruosa. Desde la creación del Nadir de Siis, el concepto Terminus, que gobierna el Reino de la Muerte, es el principio básico de que Siis es el fin de todas las cosas, y que ha sido sacudido, corrompido y desviado de la verdad. Ahora los inframundos no se desvanecen finalmente en el aéter como antes, sino que se consumen activamente. La inversión de la polaridad mágica de Siis, una consecuencia directa de la orden de Nagas de construir la Gran Pirámide Negra y el ritual mortal por el que creó el Nadir de Siis, ha cambiado el orden natural del reino más allá de la recuperación. Los nuevos inframundos todavía se forman lentamente en los bordes extremos de Siis,
fusionándose gradualmente a partir de la materia del reino arremolinada y la arena de tumba residual a medida que son moldeados inconscientemente por la fe de los vivos. Sin embargo, pronto se convierte en la provincia de los no muertos y no el lugar de los difuntos, porque las fuerzas de Nagash deambulan por todas partes y resulta difícil escapar a la corrupción de su poder divino. La creación de la Gran Pirámide Negra, cuidadosamente ensamblada por hordas de esqueletos bajo el auspicio de Arkham el Negro, fue una tarea que tardó muchos siglos en completarse. Se logró a través de la lenta acumulación de arena de tumba, recolectada grano a grano por soldados esqueléticos que caminaban de un inframundo a otro, a veces a través de reinos, a veces incluso a través de los lechos de los mares intermedios, para llegar al perímetro hostil. Bañados en magia que les drenaba la vida, recogieron su cargamento granular en sus dedos huesudos antes de regresar a la extensa necrópolis de Nagashizar. Para un observador distante, parecían columnas de hormigas en marcha, e igual de decididas. Ninguna fuerza mortal podría haber puesto en práctica este plan de expansión de eones ni sobrevivir a la siniestra esencia del borde de Siis, pero para alguien tan paciente como Nagash, el plan era sólido. Con el tiempo, demostró que estaba en lo cierto. Una vez de vuelta al corazón de Siis, se recogió la arena de tumba, se vitrificó mediante procesos alquímicos oscuros en un material negro y vítreo muy parecido a la obsidiana, y se utilizó para crear una gran pirámide invertida. Fue este colosal edificio el que, cuando el gran ritual llegó a su fin, abrió un agujero en el corazón de Siis y provocó que su centro se colapsara por completo, convirtiéndose en una singularidad mágica de apetito terrible. Con una concentración tan increíble de fuerza arcana robada del borde de Siis y luego magnificada en su núcleo, la polaridad mágica de todo el reino se invirtió. Nagashizar se hundió en el pozo de magia más oscuro jamás creado, un agujero enorme en el centro del reino de los finales. A partir de ese momento, los inframundos antaño fuertes, a través de la creencia mortal, se vieron lenta e inexorablemente atraídos hacia ese gran abismo succionador, igual que un chorro de espuma se ve atraído por el pico descendiente de un embudo. Si un inframundo era fuerte, prosperando gracias a la creencia de su cultura madre y a los colonos que viven allí, podría resistir la atracción del nadir durante años, incluso siglos, aún estando cerca del oscuro corazón de Siis. Los que perdían la esperanza y por lo tanto se acercaban lo suficiente como para rebasarlo, pronto serán reclamados por Nagash. Un inframundo así devorado se convierte en nada más que un cieno negro de energía mortal cuando pasa a las profundidades del nadir. Es materia prima para las hechicerías del gran nigromante que, al crear esta aberración, se ha asegurado de que ya no necesita recorrer los límites de Siis para mantener su dominio sobre la tierra. Al final, todas las cosas serán atraídas hacia él, deshechas por el poder puro de la muerte, y modeladas de una manera más agradable a sus caprichos, antes de ser desatadas como arma de guerra contra los vivos. La principal de estas formas son las noctánimas. Aunque el necroseísmo no tuvo éxito, principalmente debido a la interferencia de los Skaven, el rito se llevó a cabo y la sustancia de Siis se rehizo. La tormenta de magia de la muerte que azota el cosmos ha sido exorcizada desde entonces por las maquinaciones de los dioses a elfos, pero el nadir, sede del poder ahora centralizado de Nagash, sigue siendo un golpe maestro. Todos serán arrastrados, lenta pero inevitablemente, a ese espantoso abismo, sin esperanza, sin una resistencia constante y organizada contra el dominio de Nagashizar. Cada alma viviente acabará rehecha como noctánima u otra forma no muerta, y la gran victoria de Nagash será completa. Los hechizos lanzados por las noctánimas son poderosos maleficios que causan una variedad infinita de muertes a sus enemigos. Desde la creación del nadir de Siis y el consiguiente fenómeno mágico del Arcanum Optimar, hay algunos hechizos que, una vez lanzados, no tienen un final natural. Entre ellos se encuentra Mortalis Terminexus, un reloj de arena gigantesco
que puede ralentizar el tiempo o convertir a los que están cerca en polvo, y la guadaña segadora de Siís, una manifestación de finalidad en forma de guadaña gigante que puede atravesar la armadura para cortar el alma del guerrero que lleva dentro. Los espíritus separados de su cuerpo pueden ser tragados por un cofre de almas, aunque si tal almacén se desborda, todos los que estén cerca sufrirán la explosión ectoplásmica resultante. Entre las procesiones de las Noctánimas hay muchas reliquias encantadas y artefactos oscuros que pueden matar sin rozar siquiera. La mayoría de estos artefactos no están diseñados para ser afilados, rápidos o fuertes. Son más bien una metáfora que ha cobrado forma, un símbolo o una alusión a un crimen pasado. Su conexión con los conceptos antiguos de la mortalidad parece cierta con miles de historias aterradoras transmitidas desde las grandes damas hasta el bebé llorón. Esto atrae motas de magia de la muerte, dándoles una fuerza arcana. Las velas de cadáveres, vinculadas a los espíritus de quienes los miran, pueden apagarse para matar al testigo. Las cajas de seguridad se abren para liberar fantasmas que gritan y guadañas que flotan y sesgan el alma. Quizás la más icónica de estas armas arcanas es el reloj de arena. Simboliza el tiempo que se acaba y el fin de todas las cosas. Si un reloj de arena encantado no se llena con granos normales, sino con la piedra del reino de color púrpura grisáceo llamada arena de tumba, su propietario obtiene un poder limitado sobre la vida y la muerte. En la era de los mitos, se creía que si un mortal conseguía la arena de tumba procedente de su propia vida, la ponía en un reloj de arena y le daba la vuelta, ganaría otra vida además del tiempo que aún tuviera asignado. Sin embargo, hacerlo sería desafiar un lugar donde la muerte arrasa con los vientos huracanados, e incluso caminar por las dunas puede hacerte envejecer hasta convertirte en polvo. Las Noctánimas no tienen tal vulnerabilidad. Usan relojes de arena forjados llenos de esta sustancia anatémica para robar la vida de los que están cerca y para manipular la velocidad de los eventos a su alrededor. Ni siquiera el tiempo es inmune al poder terminal de Siís. Olinder es la mortarca del pesar. Reúne las fuerzas dispares de Noctánimas en una legión espectral aterradora. Es la punta de lanza de Nagash en la lucha por los reinos mortales. En vida, Olinder era una conspiradora e intrigante, que mostraba falsos remordimientos para mejorar su posición. Ahora, en la muerte, es la poseedora de una miseria tan profunda y negra que se proyecta desde ella en vastas y mortales oleadas. Para la mayoría, enfrentarse a ella en la batalla es perder la esperanza y aceptar la inevitable muerte, pues aquellos pocos que tienen la voluntad de hacerle frente son rápidamente aniquilados por sus magias mortales o desgarrados por sus asistentes espectrales.